¿Qué tal? Nuevamente en otro segmento de Brilla, Brilla. Hemos estado recalcando en varias ocasiones eh, de la palabra de Dios que así debe de brillar la luz que tenemos. ¿Quién es? Jesús. Jesús es el que brilla en nosotras o el que debe de brillar. Y esto me recuerda siempre que salgo en la nochecita y veo la luna hermosa y que brilla. Y yo digo, wow, qué hermosísima se ve la luna, cómo brilla la luna. Pero me tengo que recordar que la luna por sí sola no tiene brillo. Lo que la está haciendo brillar es que el sol está en todo su esplendor en alguna otra parte del mundo que está brillando y es por esa razón que la luna está brillando. Así que es de la misma manera con nosotras. Nosotras no tenemos luz interna por nosotras mismas. Y es Jesús en nosotras el que debe de brillar. ¿Para qué? Para que nuestra familia, la gente que nos rodea, nuestras vecinas puedan ver nuestras buenas obras y de esa manera puedan decir, oh, el Padre de los cielos, darle gloria a Él. Así que es un simple recordatorio que debemos de tener presentes y por qué hemos llamado brilla. Bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando de un tema muy importante, muy bíblico y no sé si en algún momento te has preguntado esto. ¿Cuál es la meta de Dios y cuál es la meta de, de una cristiana? La meta de Dios y la meta de un creyente. ¿Te has preguntado alguna vez? A lo mejor nunca te la has preguntado. ¿Cuál es la meta de Dios? ¿Y cuál sería nuestra meta? ¿Habrá alguna base bíblica para respaldar cuál es la meta de Dios, primeramente? Bueno, sí hay una base bíblica en Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice, ¿cuál es la meta de Dios? Ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es la meta de Dios. ¡Wow! Ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y bueno, la nueva traducción viviente dice llegar a ser como su Hijo. Es lo que dice la nueva traducción viviente. Llegar a ser como su Hijo. Así que desde este momento estamos viendo base bíblica y que esta semilla quede sembrada en nosotras. Dios tiene una meta, el ser hechas conformes a la imagen de Jesús, llegar a ser como su Hijo. Y bueno, ¿cuál es la meta del creyente? ¿Cuál sería la meta entonces de nosotras, las que hemos decidido entregar nuestra vida a Jesús? Conocer a Cristo. Así de sencillo. La meta del creyente de nosotras es conocer a Cristo. Ahora, qué bonita suena todo esto. Lo dije apenas en un par de minutitos. eh, estas dos ecuaciones, ¿no? La meta de Dios, eh, ser hecha conforme a su Hijo, ser como su Hijo, y la meta de nosotras como cristianas, conocer a Cristo. Ahí se termina, ¿no? Vamos a desmenuzar un poquito esto y cómo sucede y qué es lo que pasa. Entrego mi vida a Jesús, lo hago mi Señor y Salvador, le hago una oración arrepintiéndome de mis pecados. Jesús viene a morar a mi vida, como dice la palabra de Dios, que por fe es Jesús quien mora y su Espíritu Santo viene a habitar en este cuerpo, se convierte en su morada, se convierte en su casita. Ahora, así de esta manera se va formando mágicamente su hijo. Bueno, vamos a ver lo que Dios comienza a hacer es formar a su hijo para dar a conocer a su hijo, para que a través de nosotras podamos reflejar a su hijo. Y esto no quiere decir que Dios está formando una mejor versión de ti misma. Dios no está formando una mejor versión de ti misma. Está formando a Jesús para que lo vean a través de tu vida. Hace aproximadamente 37 años conocí a Jesús, le entregué mi vida a Jesús y lógicamente como toda persona que por primera vez entrega su vida,
eh, no sabes bien lo que está sucediendo. No entiendes lo que acaba de suceder. Ese nuevo nacimiento no es así de sencillo como que se me disiparon mis dudas, Jesús, el Dios del universo, entró a mi vida y como que, wow, tiene sentido todas las cosas. Claro que no, todas empezamos a avanzar poquito a poquito. Ustedes han escuchado muchas veces cómo se encontraba la condición de mi vida, tantas disfuncionalidades, heridas, rechazo que me gobernaba, pues lógicamente estaba ahí cuando Jesús entró a mi vida. Y poco a poco Él empezó a alumbrar esas partes de oscuridad, esas situaciones que yo no podía ponerle ni siquiera el nombre adecuado que tenía, mi problema, y todo eso pues lógicamente resurgía una y otra vez. Así que, repito, pero Dios precioso, que en su corazón está formar a su hijo, esa es su meta, la meta de Dios, formar a su hijo, bueno, poquito a poquito es lo que va sucediendo y es lo que sucedió también conmigo. Primero se enfocó Dios en sanarme, en restaurar esas áreas afectadas y de esa manera yo pude empezar también a tener un concepto verdadero de Dios, el concepto adecuado, sin distorsión. Cuando estás dañada interiormente, hay una distorsión de quién es Dios y cómo es Dios. Así que ah, poco a poco empieza esta santificación, Dios a formar a su Hijo Jesús. Repito, la meta de Dios es formar a su Hijo Jesús. Pero aquí hay algo importantísimo que hay que recalcar una y otra vez. En la medida que tú estás dispuesta a que Dios obre y forme a su Hijo Jesús, es en la medida que Él va a orar. Hasta que yo pude primero entender que tenía una afectación muy grande, que por ello mi vida espiritual no avanzaba, no vivía yo en pecado y no vivía una doble vida, simplemente no avanzaba en la carrera de Dios. Es ahí a donde tú y yo tenemos que caer en cuenta. Si yo le permito a Dios que haga esta obra, Él la va a hacer, pero no es hasta que no lo reconocemos, no es hasta que no le decimos, Señor, estoy dispuesta a que hagas una resonancia magnética espiritualmente hablando. Salmo 139, 23 y 24. Examíname, Señor, conoce mi corazón, pruébame, dijo el rey David. Así que la meta de Dios, lo volvemos a mencionar, y la meta del creyente van de la mano. La meta de Dios y la meta del creyente van de la mano, no van una separada con la otra. Ya estuvimos mencionando por estos minutos que la meta de Dios es formar a su Hijo Jesucristo, es poderle dar toda esa libertad, ese acceso a todos los recovecos más íntimos, internos, para que Jesús restaure, para que Jesús sane, para que Jesús se vaya formando en nosotras y de esa manera poderlo reflejar. Pero la meta del creyente, entonces, la meta tuya es conocer a Cristo, conocer a Cristo. Y no estamos hablando de conocer a Cristo como ese día único marcado en el calendario de tu vida, a donde le entregaste tu vida a Jesús. Ah, no, yo sí me acuerdo en el año 85 que yo pues le entregué mi vida a Jesús. No estamos hablando de esa. Ese fue el día que naciste espiritualmente hablando. Pero vamos a ir viendo qué es conocer a Cristo. Y hablando un poquito de lo que es la palabra de Dios como ese espejo que si has estado siguiendo estos episodios desde el día 1 de Brilla como madre, y qué tipo de madre eres, estuviste viendo que sacaba un espejito y que la palabra de Dios literalmente es como un espejo. Al abrirla, nos va mostrando áreas y aspectos en donde, tengo que poner atención aquí, porque aquí la palabra de Dios, como este espejo, me está hablando cosas que yo necesito rendir a Jesús, que yo necesito dejar que Jesús trate conmigo.
Y por ahí creo que puse este ejemplo, pero lo voy a poner rápidamente, por si no lo escuchaste, algún momento que saliste con ese chico que te atraía y o es un simple ejemplo que estoy poniendo, y vas a, a una taquería, ¿no? Y pides tus taquitos con cilantro, tus frijolitos de la olla, y pues estás en esos primeros meses de estar emocionada con este chico, entusiasmada, ilusionada. Y bueno, después de un rato te paras al baño y dices, permíteme tantito, voy al baño, y vas al baño, y pues ya después de antes de salir estás checándote en el espejo y pues es probable que hagas esto de como para checarte los dientes y, oh sorpresa, al hacer esto te das cuenta que de un lado tienes un cilantro pegado y del otro lado un mollejo de frijol. ¡Ay! ¡Qué vergüenza! ¿Qué es en lo que piensas? Lo primero que piensas es, no, 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 así me estuvo viendo y yo riéndome y me vio así como tenía los dientes. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! ¿Qué fue lo que hizo que te pudieras ver ese cilantrazo? El espejo. El espejo de la palabra de Dios nos muestra cómo nos encontramos. Nos muestra áreas que debemos de poner atención. Así que vamos a ver en Filipenses 3, del 5 al 10, qué nos dice el apóstol Pablo en este espejo de la palabra de Dios. Y lo vamos a unir con esto que estamos hablando, de este contexto del espejo. Bueno, dice de sí mismo, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida, soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo que no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas y está en negrillas con un propósito, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. ¡Wow! Y llegar a ser uno con Él, ya que no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Y el verso 10 dice, quiero conocer a Cristo. Como acabo de mencionar, no está diciendo el apóstol Pablo que quiere conocer a Cristo porque no le ha entregado su vida. No, aquí ya la había entregado, ya caminaba con él. El ardiente anhelo del apóstol Pablo, como debe de ser tu anhelo y mi anhelo, es conocer a Cristo todos los días, en todo momento. Tener ese anhelo profundo en nuestra vida de conocerle y conocerle más. Ahora, este no es un conocimiento intelectual. De nada nos serviría tener un conocimiento intelectual. Pablo empleó el verbo griego que significa conocer por experiencia o a escala personal. Me encanta de cuando en cuando utilizar la palabra en griego que significa conocer por experiencia a escala personal. No es una sola vez en la vida, es de diario. Acuérdate que la meta de Dios y la meta de nosotras va de la mano. Quiero y anhelo, esa es mi condición hoy día. Quiero conocer más de ti, Jesús. ¿Estás tú en este sentir? ¿Es el sentir de tu corazón querer conocer más de Cristo? ¿Tienes hambre y sed por su palabra, por enraizarte más profundamente con Él, por llegar a ser uno con Él, porque ese sea tu diario vivir? No es el conocimiento de entrega, te vuelvo a repetir, es este estilo de vida diario. Hay 104 versículos en la carta a los Filipenses.
104 versículos en esta carta, una carta pequeña y corta del apóstol Pablo a los filipenses. Y Pablo menciona a Jesús 40 veces. Esto es cada 2 versículos y medio promedio. Dice, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Sabemos este versículo de Filipenses 1:21, el morir es ganancia. Su único objetivo era seguir conociendo a Jesús. Las riquezas no le llamaban la atención. Los aplausos no le importaban. La tumba no le intimidaba. Todo lo que deseaba era más de Cristo. Y cuando yo leo estas palabras en mi espejo de la palabra de Dios, con lo que ha plasmado el apóstol Pablo, mi corazón, Señor, yo quiero más de ti. Yo no me quiero conformar, yo no quiero vivir en una zona de confort, yo no quiero decir, no, pues sí tengo una relación con Cristo porque pues voy a la iglesia y sirvo y estoy en el ministerio tal y cual. Ni siquiera quiero decir por lo que hacemos en Basta o que soy directora y fundadora de este ministerio y ya eso es, no, eso es un ministerio que Dios nos ha conferido, pero mi vida personal de diario debe de ser Cristo. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo le hago? Eh, Mira lo que dice el apóstol Pablo en esta carta, el versículo 12. No quiero decir que yo ya lo haya alcanzado ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto está en Filipenses 3, verso 12 y verso 14. Fíjate lo que él dice. Aquí hay una clave para poder conocer más de Cristo. Y dice prosigo. Mira lo que significa esta palabra. Espero que esto nos llegue a lo más profundo y con un entendimiento mayor. Prosigo. Aquí, como acaba de decir el apóstol Pablo, prosigo. Palabra griega que alude a un velocista. Tiene que ver con decisiones enérgicas, decisivas y agresivas. Así es. Proseguir tiene que ver con un velocista y con decisiones enérgicas, decisivas y agresivas. Pablo quiere decir entonces que perseguía la santificación con todas sus fuerzas. Estaba dispuesto, estoy aquí, me presento como sacrificio vivo, Señor, para que tú formes a Jesús, pero yo tengo que estar dispuesto, pero yo tengo que proseguir, tengo que tomar decisiones enérgicas, decisivas y agresivas todos los días, todos los días. Tengo que ser intencional todo el tiempo. No se da porque nuestra carne nos diga, ay, qué ganas ahorita tengo de leer y de estar a los pies de Jesús. No, no, no. Nuestra carne nos va a decir, qué flojera. Ya lo hiciste ayer. O sea, ¿por qué tiene que ser hoy también? No, no, no. Pablo tampoco se quedó así como, bueno, Jesús me alcanzó en el camino a Damasco, me tumbó, me llamó y yo no tengo nada que hacer. Yo fui llamado al ministerio y yo no tengo nada que hacer. No. Al fin que Él me está usando. Él está usando el don que me regaló. No, 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 no. Ese fue su inicio. Ese fue el punto de partida. Pero para que la meta de Dios se cumpla, yo tengo que estar dispuesta a proseguir, tomando decisiones enérgicas, decisivas y agresivas cada día. Remamos contra corriente, mujeres. Aquí no hay lugar para apatía espiritual. Yo ya he comentado lo patética que estaba mi vida, entregué mi vida a Cristo, sí, en el año 85, pero no avanzaba y por todas esas disfuncionalidades me quedé ahí, navegando por muchos años sin estar en pecado, pero no avanzaba. Gracias a Dios por su misericordia. Me rodeó, que me alcanzó, que me proveyó libros cristocéntricos y su palabra para empezar a sanar tanto daño mental que tenía mi vida. Quiero conocerlo más. Ese es el latido de tu corazón. Quiero conocerlo. Y en la medida que lo conozca, quiero crecer más en Cristo. No quiero quedarme igual al año pasado. No quiero, me rehúso a quedarme igual. Y para ello hay otra pepita de oro en la palabra de Dios, en Romanos 12, 2.
no te conformes a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. La corriente de este mundo va para un lado completamente distinto a los caminos de Dios. No te conformes a este mundo. Transformaos. Aquí habla de una metamorfosis y todos sabemos cómo nace una mariposita y cómo está en un capullo y cómo nace. De ahí viene esta raíz. Transformarnos. ¿Por medio de qué? De la renovación de nuestro entendimiento. De la renovación de nuestro entendimiento, y para ello tenemos que pagar ese precio. No viene por un download, no viene por buenas intenciones, no viene por concentrarte y decir que ahorita la palabra de Dios baje. Va a bajar en la medida que yo la coma, en la medida que entre a mi vida, en la medida que yo pague ese precio. Ay, no, pero qué flojera meditar la palabra de Dios. ¿Cómo puedo hacer menos y lograr más? En el Señor no se puede. No se puede. Y mira la siguiente diapositiva. Esta es una verdad que tenemos que tener muy bien establecida. El Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar mediante el estudio y la meditación constantes de las Escrituras. La mente renovada está saturada y controlada por la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios, del Dios viviente, el Espíritu Santo quien resucitó a Jesucristo de los muertos, el Espíritu Santo que mora en ti, es el Espíritu Santo que va cambiando nuestra manera de pensar, pero solo es mediante. Aquí tendrías, si le estás tomando notas, las palabras claves son mediante el estudio y la meditación constantes. Tanto mediante como constantes son palabras claves. Mediante estudio y meditación. Y aquí es donde vuelvo a repetir. Muchas es que tengo demasiadas tareas. Pues haz ajustes. Si tienes que remover algo de tu plato, remuévelo. Quizá no eres una persona que se organiza bien y que las prioridades las tienes invertidas. Quizá le has dado más crédito a que es más importante las cuestiones de la casa y del orden y de los hijos. Y no estoy diciendo que no es importante eso, pero si tenemos que hacer ajustes, acostarte más temprano para levantarte más temprano. Yo no sé cuál es lo que tú tengas que hacer, pero yo lo único que sé es que no hay atajos cortos. No hay manera de que, pues sí, a la palabra de Dios entre sin que yo haga nada. No, el Espíritu Santo no puede tomar de otro lado, sino de lo que nosotras estamos ingiriendo, si lo pudiera decir así, comiendo, que es la palabra de Dios. Hambre por la palabra de Dios. ¿Tienes hambre por la palabra de Dios? ¿Tienes deseo? Desear la palabra. Desea como niños recién nacidos, dice Primera de Pedro 2:22. Primera de Pedro 2:22. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿De qué está hablando? La palabra. La palabra. Desearla. Así que es importante. En ocasiones nos ponemos, decimos, ok, ahora sí voy a estar con todo para estar meditando en su palabra, para tener comunión, para respirar profundamente y exhalar y estar meditando en comunión con Jesús. Y estás, pero pues también está el celular al lado. De repente suena el ting y luego, ay, ay, nos jala el querer ver quién mandó el mensaje, los cambios que tengamos que hacer. Si tienes que dejarlo por un ratito, 15 minutos, el celular a un lado. Si tienes el dominio propio de ponerlo en silencio y de que no vas a distraerte, yo no sé, yo no puedo decirte lo que tienes que hacer. Solo sé lo que me ha funcionado a mí y cómo tengo que tomar decisiones enérgicas, agresivas, decisivas. ¿Para qué? Para que se cumpla la meta que tenemos como creyentes, conocer más de Cristo, conocer su persona, interesarme por conocer la persona de Dios. Así que terminamos nuevamente con esta diapositiva para volver a recalcar. La meta de Dios es formar a su Hijo
y la meta del creyente es conocer a Cristo. Espero que esta semilla dé fruto en tu vida, mujer, y que consideres estas bases bíblicas y esta realidad de la meta de Dios y la meta de tu vida. Nos vemos para un siguiente episodio de Brilla.